Médico e investigador, especializado en ortopedia, artroscopía, traumatología y medicina preventiva. Es egresado de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y cuenta con más de 16 años de investigación clínica y científica realizada en instituciones de prestigio a nivel mundial, como Harvard, Cornell y Tufts, entre otras universidades. Es miembro de organismos internacionales como el Tissue Engineering and Regenerative Medicine International Society o American Orthopedic Society for Sports Medicine. El doctor Ibarra cuenta con más de 50 publicaciones científicas. Fungiendo actualmente como jefe del Servicio de Ortopedia del Deporte y Artroscopía del Laboratorio de Ingeniería de Tejidos y Terapia Celular en el Instituto Nacional de Rehabilitación, el INR, uno de los organismos más importantes de medicina regenerativa del país. El doctor Ibarra se ha enfocado actualmente en desarrollo de investigación en células madre y su aplicación en tratamientos ortopédicos y en la regeneración de cartílagos. También es considerado como un promotor de medicina de vanguardia en México al organizar múltiples eventos científicos en nuestro país enfocados a la ingeniería de tejidos y a la medicina regenerativa. Les damos con un gran aplauso al doctor Ibarra. Buenas tardes, voy a tratar de ser breve porque me pidieron que les presentara un poco de lo que hemos hecho, iré algo rápido, pero principalmente me toca tocar uno de los temas, como pude, a los que estuvieron aquí hoy en la mañana, mencionar, qué hacemos con esas células, que ya lo presentó el doctor Hunt, también en forma experimental, y cómo llevamos uno de los estudios desde lo más básico en el laboratorio hasta pacientes, y lo que sigue es continuar evaluando a esos pacientes para demostrar que lo que hicimos es lo que nosotros queríamos hacer desde un principio. La siguiente, por favor. ¿Aquí? Ah, esa. Nosotros empezamos a trabajar con técnicas de ingeniería de tejidos que, como lo describieron Ángel y Bacanti desde principios de los 90 en la revista Science, se trataba de utilizar diferentes tipos de células adultas que se tomaban a partir de biopsias de tejidos, combinadas con andamios o con polímeros, en este caso sintéticos o de origen natural, como la colágena, biodegradables, es decir, que se deshicieran en el cuerpo una vez que las células han formado el tejido, para tratar de sustituir órganos o tejidos dañados en el cuerpo. Y bueno, la ingeniería de tejidos en los 90 creó un gran escándalo cuando se empezó a decir que se podían formar partes del cuerpo y órganos. Y, por ejemplo, en estos editoriales necesita una mano o probablemente un hígado. Los científicos están encontrando formas de ayudarle a crecer uno. De alguna manera, con el advenimiento del uso de células y polímeros biodegradables, se demostró que se podían formar diferentes tejidos. Y el campo ha crecido muchísimo. Existe hoy sociedades y una revista que se llama Ingeniería de Tejidos, muchísimos libros sobre los diferentes materiales que se pueden utilizar para que estas células formen tejidos. Y por supuesto en la prensa cotidiana existen muchísimas publicaciones al respecto. Y la idea, como esto que se publicó en Scientific American, es que en un bioreactor, un día de estos, introduciendo células y diferentes materiales, podríamos formar una estructura tan compleja como esto, como una estructura, como una mano, un brazo. Este es el laboratorio de ingeniería de tejidos del Hospital de Niños de Boston, donde tuve la oportunidad de trabajar a principios de los 90 con los doctores Bacanti, trasplantólogo, anestesiólogo, el doctor Yilin Chao, que es el director del Laboratorio de Ingeniería de Tejidos en China, el Laboratorio Nacional, donde están trabajando mucho con células adultas todavía, pero también con células madre, y donde lo que empezamos fue hacer estudios justamente con células en cultivo, como las que han visto en presentaciones previas. En este caso yo empecé a trabajar con células de menisco, fibrocondrocitos de menisco, sembrados sobre estructuras como esta es microscopía electrónica de barrido, fibras de materiales absorbibles, que al ser sembradas estas células empiezan a producir una matriz, empiezan a producir tejido que va a dar lugar a formación de estructuras de tejido más complejas.
Estos son de los estudios originales de los doctores Bacanti para formar cartílago, donde demostraron que suturas destrenzadas sembradas con condrocitos podían dar lugar a la formación de cartílago y que ese mismo material en formas muy caprichosas, sembrado con condrocitos, con células de cartílago, podían dar lugar a la formación de cartílago que mantenía esa forma hasta formar estructuras como un pabellón auricular. Y esto que bueno, pues sería el sueño de cirujanos reconstructivos actuales para formar un pabellón auricular que sigue siendo un reto de la cirugía reconstructiva. Esta imagen que dio la vuelta al mundo a partir de noticieros de la BBC y de muchos medios, en el que se pretendía o se formó una estructura de cartílago con la forma de una oreja en la espalda de un ratón atímico, que el doctor Bacanti de broma decía que era el auriculosaurio, realmente de los primeros intentos donde se demostró que sí se podía formar tejido como tal en un bioreactor vivo que es el ratón atímico. En esa época demostramos que podíamos formar hueso vascularizado, es decir, que tenía un pedículo, un vasito que se podía conectar al otro vaso para formar hueso, que permitía reparar lesiones grandes en modelos, que son fotografías viejas, pero me pareció interesante demostrárselos. Demostramos que podemos formar tendones que además tenían propiedades mecánicas interesantes. 50% de la fuerza de un tendón normal después de estar implantado bajo la piel del ratón después de 12 semanas. Estos son el polímero sembrado con células implantados debajo de la piel del ratón, y varias semanas después teníamos una estructura que parecía un tendón, tanto macroscópica como histológicamente. Y yo, como ortopedista dedicado a principalmente lesiones deportivas, pensamos que esto podía ser una alternativa a algo que hacemos hoy muy... Esto podría ser muy interesante en vez de injertos que tomamos hoy de los mismos pacientes o injertos de banco cadavérico, que podríamos formar tejidos en el... formar estructuras compuestas, en este caso con dos tipos celulares diferentes, en este caso células periósticas, fibroblastos de ligamento, y que podemos formar estructuras con hueso y ligamento en los extremos, con lo que podemos reproducir de alguna manera, pero nuevamente estructuras como lo que ven a su mano derecha, que es lo que le llamamos un injerto de hueso, tendón, hueso para ligamento cruzado anterior, y demostramos que lo podíamos hacer con células en este modelo de ratón atímico. Lo interesante del ratón atímico específicamente es que no rechaza células de otro origen o de otro animal, y permite tener condiciones de temperatura, de humedad y nutrientes, por supuesto, así que es un bioreactor vivo y nos permite hacer el principio o demostrar el principio de que las células sembradas sobre un material bioabsorbible pueden dar lugar a la formación de tejidos, en este caso compuestos con cartílago, hueso y ligamento. Noritaka Isogai, un amigo mío en esa época en Boston, hoy en Japón, demostró que podía formar toda una estructura como un dedo, las falanges con una superficie articular y una cápsula articular, con técnicas de ingeniería de tejidos, utilizando nuevamente células obtenidas de tejido cartilaginoso, obtenidas de hueso, obtenidas de ligamento, y formar una estructura, como les voy a mostrar en las siguientes imágenes, ya tratando de reproducir una articulación. Así que, sin meterme en detalles de cómo hizo el experimento, pasamos a la siguiente. Demostró que podía formar una falange con hueso y una superficie articular, la siguiente, y que podían estar unidas dos falanges con tejido capsular o con ligamentos y dar lugar a la formación de una articulación completa. Así que esto puede hacer pensar que implantar un dedo nuevamente formado con células del mismo paciente no está lejos de ser una realidad. La siguiente. Uno de los trabajos que en esa época demostramos que podíamos hacer, lo que les demostraba yo con células en polímeros biodegradables,
podemos sustituir el menisco en modelos experimentales ya de borrego, que lo lleva muy cercano a poder pasar a ensayos en pacientes con resultados realmente muy satisfactorios. Y en este trabajo que el doctor Steve Arnowski, uno de los expertos mundiales en menisco, tuvo a bien citarme, demostramos que era factible formar meniscos en este modelo experimental y que hoy tenemos aprobado para iniciar el primer estudio piloto en pacientes probablemente a fines de este año o principios del año que entra. La siguiente. Pero bueno, voy a pasar a lo que hemos hecho en el área clínica y cómo tradujimos la investigación básica del laboratorio directo al paciente en un problema como las lesiones de cartílago articular. Eso que ven al lado izquierdo arriba es la imagen artroscópica, cuando metemos una lente a la articulación de la rodilla y vemos el cartílago, es lo blanco que está alrededor, y eso que se ve en el centro es una lesión, un defecto, y lo rosa que se ve en el centro es hueso. Cuando está el hueso expuesto, esto duele mucho, esto es muy incapacitante, esto es frecuente en gente joven que practica deportes y en gente mayor como parte del proceso de osteoartritis, de degeneración del cartílago, y como lo pongo en esta revista Time, es una epidemia, porque mientras más viva la gente, el problema de cartílago articular y la osteoartritis va a aumentar. Así que es una epidemia mundial que tenemos que ver cómo la prevenimos o cómo la tratamos de una mejor forma. La siguiente. Eso que ven arriba, si le podemos dar clic al video en el centro de la imagen, una vez más, una imagen artroscópica, eso que ven es un defecto de cartílago ya regularizado en los bordes, y lo que hacemos normalmente, o lo que es el tratamiento más habitual en todo el mundo, es perforar ese hueso para que sangre. En ese sangrado vienen células madre de la médula ósea y otro tipo de células que forman un coágulo, que es la imagen que ven abajo histológica. Ese coágulo es una red que atrapa células, que atrapa fibroblastos, factores de crecimiento, y eso va a dar lugar a la formación de un tejido nuevo, que no es igual que el cartílago articular, es un tejido parecido. Pero si todas las células que estuvieran atrapadas en ese coágulo fueran células madre, fueran células formadoras de cartílago, estaríamos formando un cartílago con mejores características que lo que forma este tipo de coágulos, este tipo de redes. Ahí están viendo cómo se hacen las perforaciones y ese sangrado que viene y que rellena ese defecto localmente. Ahora van a ver cómo viene el sangrado. Ese sangrado que empieza a salir del hueso va a dar lugar a esto. Le hacemos clic a la diapositiva y como decía yo, esa red es un andamio, la que sigue. Ese andamio tiene muchos tipos celulares, que como tiene la palomita, si todas fueran precursoras de cartílago sería ideal, no es el caso, pero al final de cuentas esto es una forma de hacer ingeniería de tejidos. La siguiente. El chiste es poder realmente controlar qué células son las que vamos a poner ahí. La siguiente. De ese mismo estudio, el doctor Shapiro del Hospital de Niños de Boston, lo que él demostró es que con ese tipo de tratamientos se forma primero un tejido de reparación, de cicatrización, que se va transformando en un cartílago que parece cartílago durante un tiempo, pero como tiene propiedades mecánicas y bioquímicas diferentes que el cartílago normal, eventualmente se desprende y se pierde. ¿Cuánto dura ese tipo de tratamiento? Más o menos 5 a 6 años, es lo que más se hace en todo el mundo hoy, quizás lo más simple y lo más barato, pero el problema es que dura 5 años, a los 5 años hay que volver a operar al paciente y hacerle algo similar. La siguiente. En este estudio que hicimos en el instituto, justamente lo que les demuestro en negro en esa gráfica es una escala funcional, la escala de la función de la rodilla, en rojo una escala visual análoga de dolor, y lo que vemos es que a partir de los 5 años empieza a aumentar el dolor nuevamente porque el cartílago ya se perdió, la función se empieza a deteriorar. Así es como lo hacemos artroscópicamente, para demostrar que aunque es un buen tratamiento, no es un tratamiento duradero. La siguiente. ¿Qué es lo que se está intentando hacer? Mantener ese coágulo mejor con materiales fotopolimerizables. Por ejemplo, algunos de ustedes como odontólogos entenderán muy bien ese tipo de materiales. La siguiente. Gracias. La siguiente. El coágulo que se forma mantenido con ese polímero. Podemos pasar la siguiente, ya está funcionando. Se está intentando utilizar otro tipo de materiales absorbibles y depender únicamente de células madre, la siguiente, de tal forma que no se tuvieran que poner y que estos materiales mantengan a las células madre que vienen del hueso y formar ese tejido nuevo, la siguiente. Aquí ven como muchos de estos biomateriales que absorben sangre, que absorben esas células que vienen de la médula ósea, en teoría pueden dar lugar a la formación de hueso y cartílago, la siguiente.
Y estos son algunos estudios ya en pacientes donde se han implantado este tipo de materiales, pero regresamos a lo que les mencionaba yo. Si todas las células que vienen de la médula ósea fueran precursores de cartílago, estaríamos formando cartílago, y si no, simplemente estamos formando lo mismo que con las perforaciones, con materiales caros. La siguiente. Otras estrategias han sido utilizar cartílago fragmentado sobre andamios biodegradables, la siguiente, pero que requieren de cirugía abierta para poner cartílago del mismo paciente sobre una matriz biodegradable para formar tejido nuevo. La siguiente. Hay diferentes propuestas a lo largo de todo el mundo demostrando técnicas. Este es con cartílago fragmentado juvenil de niño, halogénico, con el que se pretende formar cartílago nuevo, y con evaluaciones interesantes por resonancia magnética, pero que tampoco han resuelto el problema por completo. La siguiente. Y hay muchísimas técnicas basadas en esto. Este fue en 1994 el primer estudio publicado por el grupo sueco de Bridberg y Lars Peterson, donde demostraban que tomando una biopsia de cartílago de una zona de menor carga de la rodilla, cultivando las células y enviándoselas al cirujano nuevamente para que reparara ese defecto en forma abierta, se podía formar cartílago. La siguiente. Así se ve en vivo. Esta es una rodilla abierta, este es el defecto, con un parche de periósteo suturado y con las células que envía una empresa para que se inyecten debajo del parche de periósteo. La siguiente. Lo interesante de esta técnica que ha perdurado es que hoy reportan resultados a 12.8 años de promedio, pacientes hasta 20 años de seguimiento, con 92% de buenos resultados, pacientes satisfechos. Sin embargo, parte del problema, la siguiente, de este tipo de técnicas, cuando las comparan contra células sembradas sobre una matriz absorbible, es que los resultados considerados como fallas son muy similares, pero el estudio donde se inyectan las células debajo del parche de periósteo tiene 25% de reoperaciones, porque el periósteo crece, se hipertrofia y entonces empieza a convertirse en un bloqueo en la rodilla. Entonces, aunque forma cartílago, forma demasiado tejido y hay que operarlos en un 25% de los casos. Así que, aunque los resultados son aparentemente satisfactorios, a 12 años, pues tienen 25% de reoperaciones. La siguiente. Así que el pensar que vamos a tomar células de un tejido como el cartílago, aislarlas, cultivarlas y volver a formar cartílago nuevamente, pues es el reto al que nos estamos enfrentando muchos. La siguiente. Esto ha dado lugar, la siguiente diapositiva, a que se hagan diferentes estudios y técnicas, principalmente en Europa y en Asia, ya que en Estados Unidos, por temas regulatorios, no han podido progresar de esa técnica donde se inyectan las células debajo del parche de periósteo. Pero en uno de estos estudios de Albrecht de Austria, lo que tratan de demostrar además que esas células que cultivaron tienen las características de cartílago al momento de implantarlas, porque las células, al estarlas manipulando, pueden cambiar sus características y entonces no formar cartílago. En este estudio, que es muy interesante, y no pretendo explicárselos a detalle, pero simplemente hacerles ver la siguiente, por favor, que analizan diferentes técnicas hoy comercialmente disponibles en Europa, con materiales o biomateriales diferentes, en este caso, por ejemplo, colágena. La siguiente. Geles de colágena o materiales hechos a base de ácido hialurónico, que es uno de los componentes del cartílago normalmente. La siguiente. Y este otro con otra esponja de colágena diferente y condroitin sulfato de otra empresa alemana. Entonces lo que hace ese estudio es comparar estas, que son quizá las 4 técnicas comerciales más populares en Europa, para ver la siguiente, cuál es la que forma mejor cartílago. Este es el tipo de material por microscopía electrónica de barrido. Estas son las células sembradas donde se depositan, algunas solo en la superficie, otras en todo el espesor. Este es histológicamente el tipo de tejido que empiezan a producir. La siguiente. Y lo interesante es que prácticamente ninguna llega a producir colágena 2, que es quizá el marcador específico de cartílago, igual que los controles, aunque todas mantienen esa expresión, es decir, esas células sí están formando un tejido que por lo menos parece cartílago, sin que necesariamente sea un cartílago idéntico al normal. La siguiente.
Y lo mismo con otros marcadores que no pretendo que veamos, pero simplemente hacerles ver que comparando las 4 técnicas comerciales mejor o más vendidas en Europa, sin que tengan resultados perfectos, tienen resultados bastante buenos. La siguiente. Y quizá debemos ser probablemente 4 grupos en el mundo que hemos intentado hacer estos implantes en forma artroscópica. Como les mostré, esas rodillas abiertas, pues eso tiene riesgos de complicaciones diversas, es cirugía más complicada para el paciente para recuperarse. Y el pensar en hacerlo de forma artroscópica evidentemente es más complicado, y estos son algunos de los grupos en el mundo, en Italia, en Suiza, que han intentado técnicas artroscópicas con diferentes procedimientos y que pretenden justamente hacer eso, sembrar materiales biodegradables con células e implantarlas en forma mínimamente invasiva en la rodilla. La siguiente. Nosotros aquí en México desde 1999 regresamos al modelo de ratón atímico para demostrar que podíamos formar cartílago con características histológicas muy parecidas al cartílago. Lo llevamos a modelos en cerdos porque el cerdo es un buen modelo para estudiar cartílago y demostramos que podíamos formar cartílago con calidad bastante buena. Y luego llevamos un modelo en caballos porque el caballo nos permite utilizar instrumental artroscópico como el que usamos en humanos, pero además los caballos tienen problemas de cartílago, así que a la industria equina le interesaba este tipo de investigación, y montamos una técnica artroscópica y una técnica en la que podíamos implantar matrices sembradas con células del mismo sujeto para formar cartílago. La siguiente. Una de las cosas que nos preocupaba, si regresamos la imagen anterior y le hacemos clic a alguno de los videos que tenemos aquí, a ver si corren, es que cuando trabajamos con artroscopía, le hacemos clic aquí, usamos agua, usamos solución salina que produce turbulencia, produce un flujo. Si hacemos clic en este, podemos ver la clase de flujo que tenemos cuando trabajamos con una bomba que está irrigando agua, y nos preocupaba que las células se quedaran en la matriz que nosotros habíamos implantado y que no las fuéramos a lavar con ese flujo de agua. La siguiente. Así que diseñamos una técnica, hacemos clic al video, en el que podíamos nosotros mantener las células sembradas en nuestro polímero. Le hacemos clic, aquí es un video también, envolviéndolas con la misma matriz del cartílago en esas células cultivadas en monocapa, y queríamos ver si realmente lográbamos mantener todas las células que habíamos puesto. La siguiente. Así que esas células marcadas con un adenovirus con proteína verde fluorescente, las retiramos 6 semanas después de los caballos que habíamos implantado, y mostramos que teníamos células en todo el espesor del tejido. La siguiente, pero además que esas células seguían metabólicamente activas, formando tejido. Esto, MitoTracker simplemente demuestra actividad mitocondrial. Esa célula está metabólicamente funcionando y formando tejido nuevo. La siguiente. Así que demostramos que era una técnica viable en los caballos comparados contra los controles. Habíamos formado después de 6 meses un cartílago parecido al cartílago articular. La siguiente. Pero además, en evaluación artroscópica, utilizando una escala, demostrábamos que teníamos un tejido más parecido al cartílago que los controles. La siguiente, utilizando la técnica de microfracturas de perforación. La siguiente. Histológicamente, estos son los controles con el tejido que se empieza a desprender, como se los había demostrado en los estudios experimentales en otro modelo de animales, con un tejido que parece cartílago en algunas zonas, pero que se empieza a desprender, y con colágeno A1, que no es cartílago articular. La siguiente. Y comparados con estos controles, la siguiente. En nuestros grupos experimentales teníamos un cartílago que parecía más cartílago, con mucha colágeno A2, por lo tanto demostrábamos que las células que pusimos son las que están formando el cartílago en vez de las células que vienen de la médula ósea. La siguiente. Con esto obtuvimos aprobación y financiamiento de CONACYT para iniciar el primer estudio piloto en pacientes. Este es el quirófano del Instituto Nacional de Rehabilitación. La siguiente. Y con una técnica artroscópica, después de preparar el lecho, implantamos, como lo hicimos en los caballos, las células que cultivamos en esta, que es la unidad de biotecnología, en el área de quirófanos del instituto, y después seguimos a los pacientes con una técnica de resonancia magnética que nos permite valorar indirectamente la calidad química del cartílago con escala colorimétrica. La siguiente. Muy brevemente, esto es el grupo de 10 pacientes del grupo piloto, donde queríamos demostrar seguridad y que no había posibilidad de producirles un daño mayor. La siguiente, a los pacientes.
Y simplemente, sin pretender que entiendan ni siquiera de qué son las escalas, los evaluamos a través del tiempo, ya hasta 36 meses. Esta es una escala de actividad que nos permite valorar qué tanto han regresado a sus actividades, incluso deportivas, previas a la lesión. La siguiente. Estas son escalas que miden la función de la rodilla y vemos cómo todos han ido mejorando a lo largo del tiempo, ya 3 años. La siguiente. Igualmente con estas escalas vemos que todos han ido mejorando desde el día de la cirugía hasta 36 meses, la siguiente. Y en cuanto a dolor, esta escala visual análoga de dolor, los que tenían dolor prácticamente en 6, 7, a 36 meses prácticamente no hay dolor. O sea que hemos mantenido el beneficio del tratamiento durante ya 3 años en promedio en este grupo. La siguiente. No solamente eso, sino que todos los pacientes firmaron un consentimiento informado para que nos pudiéramos asomar a la rodilla, hacer una artroscopía y ver cómo estaba el tejido que se había formado. Esta fue la lesión preparada, así se formó el tejido. Nuevamente, aquí pueden ver de los 10 pacientes el tejido que se formó. La siguiente. 2 de ellos, uno desgraciadamente lo perdimos del seguimiento por cambio de dirección, no tenemos forma de localizarlo, es una pena porque perdemos un paciente. El otro paciente desgraciadamente desarrolló otra enfermedad que lo tiene más preocupado, pero que no hemos perdido por completo. La siguiente. Lo interesante es que este viernes que pasó, la siguiente, vino el paciente que cumplió 4 años y ahora les voy a mostrar la calidad del tejido que se sigue manteniendo en esa rodilla 4 años después del implante de células. Esta es la técnica de resonancia magnética con la PONT2 con escala colorimétrica. Mientras más bajo el número es más parecido al tejido normal y todos han seguido descendiendo en la escala de color. La siguiente. Y así ven, estos son todos los pacientes, esta es la zona donde estamos fijando el tejido, este es el cartílago nuevo que se ha formado. La siguiente, los rojos y amarillos es el tejido más normal. La siguiente, y este es el paciente a 4 años con un cartílago con un muy buen espesor y con características bioquímicas indirectas muy parecidas. Aquí están los valores, el cartílago normal tiene valores alrededor de 35, estos son los valores del cartílago en estas ventanas donde medimos la calidad del cartílago en la zona de reparación y en la zona de cartílago sano. La siguiente. Eso nos permitió solicitar a CONACYT hacer un estudio prospectivo aleatorizado, es decir, compararlo en forma aleatoria con la técnica de microfracturas. La siguiente, con 24 pacientes por grupo. La siguiente, y simplemente también muy rápidamente para hacerles ver este es implante condrocitos contra microfracturas con la escala de función. Todos han seguido mejorando a lo largo del tiempo, ya 24 meses versus ya un descenso a 24 meses en las microfracturas. La siguiente. Y lo mismo con las otras escalas, la de actividad, implante contra microfracturas. La siguiente. Igual las técnicas que se han mantenido objetivamente, la medición de microfracturas versus implante condrocitos, esto más estable, las otras empiezan a descender. La siguiente. Y en cuanto a síntomas, igual, todos han seguido mejorando a través del tiempo, también en microfracturas, pero ya empezaron a descender a partir del 2.º año. La siguiente. Y una más. La siguiente. Una más. Una más. Y nuevamente en APOT2 por resonancia magnética, como les digo, los números menores son más parecidos a cartílago normal. Esto es lo que ha ocurrido con ambos grupos, pero generalmente a partir de los 24 meses empieza a deteriorarse el tejido en microfracturas. La siguiente. Hicimos algo similar al estudio que les mostré de Austria para demostrar que las células que cultivamos y que las multiplicamos en cultivo y justo antes del implante tienen ya características más parecidas al cartílago. Estos son de cuando cultivamos unas células y las volvemos a sembrar para multiplicarlas, le llamamos pase 1, pase 2, y ya cuando las sembramos en el implante justo antes de ponerse en el paciente, vemos que colágeno 1 se reduce, es decir, una vez que lo sembramos pierden esa capacidad de formar tejido de cicatrización o tejido fibroso. La siguiente. SOX9 es un factor de transcripción de cartílago, que es importante del cartílago articular, lo van perdiendo durante el cultivo, pero una vez que se siembran nuevamente se mantiene. La siguiente. Y colágeno 2
durante el cultivo se pierde parcialmente, pero una vez que la sembramos se vuelve a expresar, y eso nos está diciendo que vamos a implantar células que van a producir colágeno tipo 2 y van a formar cartílago articular. La siguiente. Justamente agrecano es otra de las moléculas de la matriz del cartílago, más o menos se mantiene. La siguiente. Y finalmente quiero que vean en el paso del tiempo, en este segundo grupo implantado, cómo se ha mantenido la formación del tejido en la zona de reparación. La siguiente. Dando lugar a pacientes que todos han mejorado clínicamente en las escalas de evaluación. No pretendía que analizaran cada una, pero sí que vieran cómo en la gráfica 36 meses y 24 meses de los dos grupos se han mantenido. ¿Qué otro estudio estamos haciendo en el instituto? Bueno, pues estamos trabajando con queratinocitos y fibroblastos para formar piel en diferentes tipos de matrices. Estos son estudios experimentales con células de ratón. La siguiente. Vemos cómo esas células se adhieren a esos polímeros con los que estamos trabajando. La siguiente. Y dan lugar a la formación de células que producen matriz extracelular. La siguiente. Esto evidentemente con miras al centro de quemados que tenemos en el instituto y donde tendremos que producir mejores sistemas para cubrir las áreas quemadas, trabajando con membrana amniótica humana radioesterilizada. En vez de que se tiren las membranas amnióticas de todos esos partos, se pueden radioesterilizar y sirven como un andamio natural para formar tejidos nuevos. Las siguientes. Trabajamos con diferentes materiales, algunos producidos por diferentes instituciones académicas aquí en México, como el quitosan o geles que combinan quitosan, que es un material que se produce a partir de crustáceos, camarón por ejemplo, y que sirve como una matriz biodegradable para formar tejidos. La siguiente. Otra. Así que estamos trabajando con diferentes tipos de células para formar dermis y epidermis, el espesor de la piel completa, que pueda ser un sustituto permanente de piel, que no es lo que ocurre con los sustitutos que existen actualmente en el mercado. La siguiente. Nuevamente aquí la utilización de los diferentes materiales que estamos trabajando con otras instituciones de investigación. La siguiente. Con el ININ, ellos son los que están esterilizando con radiación las membranas amnióticas. La siguiente. Estamos trabajando utilizando células limbales, que son células madre en el ojo, para buscar mejores alternativas con el uso de células troncales. La siguiente. Estamos trabajando justamente en caracterización de esas células sembradas sobre diferentes tipos de biomateriales. La siguiente. Estamos trabajando en tratar de formar, lo que yo les había mostrado en los estudios tempranos de los Bacanti, mejores estrategias para poder formar pabellones auriculares con cartílago del mismo paciente, probablemente a partir de células troncales, células madre, y que puedan mantener la forma y que puedan crecer con el paciente, porque casi siempre los problemas que vemos de pabellón auricular son en niños. La siguiente. Otra más. Así que estamos trabajando en modelos experimentales, también en animales, utilizando biomateriales compuestos, unos absorbibles, otros no absorbibles. Los materiales totalmente absorbibles, especialmente bajo la piel, se pueden comprimir, y ese ha sido el problema con la mayoría de los sustitutos de pabellón auricular, los que mantienen más la forma. La siguiente. Una más. Estamos trabajando justamente viendo que las características mecánicas de estas estructuras sean suficientes para que puedan soportar la presión que produce la piel sobre el cartílago de nueva formación. La siguiente. Estamos justamente valorando diferentes tipos de polímeros sintéticos y naturales que nos puedan permitir formar diferentes tipos de tejidos, porque necesitamos diferente tipo de andamiaje para diferentes tipos de tejidos que queremos formar. La siguiente. Y analizamos tanto con inmunohistoquímica, también con fluorescencia y con diferentes técnicas para valorar la viabilidad de las células que sembramos en nuestras matrices. La siguiente. Y evidentemente con microscopía electrónica, que nos permite ver características de los andamios y de las células y cómo interactúan. La siguiente. Pero bueno, mucho de lo que les presenté ha sido con células adultas extraídas a partir de biopsias.
las células troncales, del origen que sea, ya se habló de todo esto y las formas de validarlas, nos sirven para todo esto que estamos haciendo, que hemos estado haciendo. La siguiente. Para cartílago articular hay realmente todavía pocos estudios clínicos en el mundo. Muchas de las cosas que se ha intentado hacer y que lo venden por ahí es inyectar células madre al interior de la rodilla y con eso mágicamente se van a curar padecimientos de la rodilla. La siguiente. Este es un estudio donde, bueno, pues han tratado justamente de obtener esas células e inyectarlas únicamente, diciendo que se van a curar meniscos, cartílago, ligamentos, cosa que después de lo que les mostré yo ahora, que tenemos que formar las estructuras completas, se hace difícil pensar, pero bueno, lo han intentado. La siguiente. Y en este estudio de este grupo iraní, lo que intentaron justamente es eso, inyectar las células nada más, y demuestran supuestamente por técnicas de imagen que se empieza a reparar la lesión de cartílago. Esto contrasta, la siguiente, con este estudio que viene de China, donde marcan células troncales que inyectan a la articulación de animales, las marcan con nanopartículas magnéticas y luego las siguen con técnicas de resonancia magnética para ver dónde fueron a dar esas células. Y lo interesante es que todas las células se fueron a depositar alrededor de la cápsula de la articulación y ninguna de esas células fue a dar a la zona del defecto, lo cual, sin tener que volver a decirlo, justifica el hecho de que esas células se deben sembrar sobre algún andamio para llevarlo al sitio donde queremos que repare, y no nada más la inyección va a resolver el problema. Estamos hablando de un problema que también es mecánico, y estos dos estudios son muy contrastantes porque es de lo poco que hay en la literatura ya de intentos de utilizar células madre inyectadas para formar o reparar lesiones en las articulaciones. La siguiente. Sin embargo, hay muchos intentos ya. Este es un buen amigo, Rodrigo Mardones, en Chile, que tiene ya un banco de células troncales de cordón umbilical, y donde están tratando justamente de usar ese tipo de células troncales autólogas también, para tratar de reparar lesiones de cartílago, con resultados prometedores, sin llegar todavía a conclusiones definitivas. La siguiente. Como les decía, nosotros hemos trabajado ya desde hace varios años, pues justamente viendo mejores formas de aislar, caracterizar, expandir y diferenciar células troncales. Les comenté que nuestros modelos experimentales son el cerdo, el caballo y por supuesto el humano. Hemos hecho estudios para tratar de identificar nuestro potencial para utilizar todas estas células. La siguiente. Con resultados interesantes en el modelo experimental, que es relativamente simple en el caballo, tomar médula ósea a diferencia del humano. La siguiente. Y ver que sí podemos aislar esas células, expandirlas a partir de tejido adiposo, de grasa. La siguiente. De médula ósea. La siguiente. E incluso de sangre periférica en estos tres modelos, teniendo en cuenta las limitantes que hay. Y por supuesto hoy, con la idea de utilizar células troncales dentales, es otra fuente con un gran potencial que nos puede permitir realizar todos estos estudios nuevamente, pero ahora en vez de utilizar células específicas de tejido, utilizar células troncales de diferente origen que pueden tener características diferentes, como ya se mencionó hace rato. La siguiente. La siguiente. ¿Qué es lo que estamos haciendo ya? Como les decía, tenemos un estudio ya autorizado para sembrar células troncales para tratar de formar meniscos nuevos en un modelo en borregos, y dependiendo de los resultados, hacer el primer estudio piloto en pacientes ya aprobado y financiado por CONACYT. La siguiente. Hemos trabajado con médula espinal. Ese es uno de los grandes retos porque las lesiones medulares crean condiciones catastróficas, hoy sin respuesta. El doctor Bacanti hace varios años encontró lo que llamó células que parecían esporas y que no sabían en esa época que eran células troncales en cultivos obtenidos de médula espinal. La siguiente. Y entonces hicieron un estudio en ratas donde dijeron que podían formar una médula espinal, la siguiente, y recuperar la capacidad funcional de las ratas, que después de estar paralizadas pudieron volver a caminar, sostener la cola, la siguiente. Y en estudios funcionales demostraron que las sometidas al tratamiento mejoraban en estas escalas de
que valoraban la sensibilidad y la parte motora. La siguiente. Así que nosotros llevamos ese estudio a perros con lesión medular, aislando esas células troncales a partir de fragmentos de la misma médula lesionada. La siguiente. A partir del aislamiento de esas células troncales del tejido. La siguiente. Las expandimos en cultivo durante varios días. La siguiente. Y después una más. Las implantamos nuevamente en la zona de la lesión medular en los perros. La siguiente. Y estos perros que estaban con las extremidades posteriores paralíticos, sin control de esfínteres, después de 8 semanas de postoperatorio recuperaron la capacidad de caminar, mover la cola, controlar esfínteres. La siguiente. Otra vez más vemos este perro con la parálisis completa de los cuartos de las extremidades inferiores. La siguiente. Y todos volvieron a recuperar la capacidad. La siguiente. Bueno, de controlar esfínteres y volver a caminar. Estos perros los analizamos también con técnicas de análisis de movimiento. La siguiente. Y demostramos nuevamente que pudimos recuperar la capacidad de la marcha y de control de esfínteres de los animales. La siguiente. Una más. Hoy estamos propusimos un estudio en colaboración con el doctor Jaime Belkin, que estaba en Cuernavaca, en la Instituto Nacional de Salud Pública, está ahora en el Hospital General de Massachusetts, regresó a Boston, y él es pues uno de nuestros expertos nacionales en la caracterización de células troncales neurales, y vamos a trabajar en un proyecto nuevamente con él para demostrar que esas células que estamos implantando para la regeneración de médula espinal, la siguiente, pues tienen todas las características, como ya mostró el doctor Papacho, de ser células troncales neurales que van a dar lugar a la formación de tejido nervioso. La siguiente. Todo esto es el trabajo de Jaime Belkin, demostrando que podemos caracterizar perfectamente bien las células antes de implantarlas. La siguiente. En fin, el futuro, pues probablemente sí sea el buscar mejores fuentes. Las células troncales dentales son una promesa muy atractiva, pues yo creo que ya no solo a futuro, sino en la actualidad. Eso evidentemente tiene como ventaja de que se requieren técnicas de mínima invasión para poder tener células y formar tejidos de muchos tipos. Habrá que ver las mejores formas de caracterización y de separar estas células, métodos sencillos para diferenciarlas y diferentes materiales para llevarlas al sitio donde queremos que actúen. Evidentemente lo que queremos son implantes fáciles, mínimamente invasivos y que la gente pueda hacer, cualquier cirujano lo pueda hacer y no se requiera de grandes habilidades. Evidentemente los protocolos de rehabilitación van a ser muy importantes y que el costo sea contenido, porque no pueden ser técnicas terriblemente caras. La siguiente. Así que bueno, la ciencia está avanzando y así como podemos ir haciendo la actualización de lo que hacemos con la electrónica, pues también tenemos que hacer el upgrade y la actualización de las técnicas que usamos, probablemente ir de células adultas a células troncales con técnicas de menos invasión. La siguiente. Y quiero recordarles que no podemos dejar atrás la investigación, o sea, los modelos animales, estos bioreactores seguirán siendo útiles para demostrar muchos de los principios. Los modelos experimentales en animales grandes nos permiten hacer las fases preclínicas, demostrar la factibilidad y la eficiencia de los tratamientos, pero además industrias como la industria equina lo requieren, así que muchos de estos proyectos son bienvenidos por ellos porque vamos a beneficiar además a los animales. La siguiente. Y evidentemente creo que es de vital importancia recordar que el salto del ratón al humano no es sencillo. La investigación no deja de ser patente. Es muy importante demostrar los principios antes de llevarlos a los pacientes. La siguiente. Y por supuesto, de cultivar células en un laboratorio como este, donde yo empecé a principios de los 90, a cómo lo hacemos ahora para usar células que van a ir al paciente, hay una gran diferencia, hay un gran salto. Esto es como lo hacía yo al principio, aquí es donde cultivamos para nuestros animales, y aquí es donde cultivamos para los pacientes. La siguiente. Hoy en el instituto, en la torre de investigación, la siguiente, tenemos un laboratorio donde cultivamos células para modelos experimentales, la siguiente,
son las áreas de cultivo donde estudiamos células que no van a regresar a pacientes, que pueden regresar a animales con condiciones de bioseguridad limitadas. La siguiente, para con un buen equipamiento y personal altamente calificado, pero las condiciones de este laboratorio no nos pueden de ninguna manera permitir cultivar ahí para llevarla a un paciente. La siguiente, en el edificio de ortopedia, en el área de quirófanos. La siguiente, tenemos este laboratorio, que es lo que llamamos nosotros nuestra mini unidad GMP, donde tenemos condiciones de bioseguridad suficientes para poder hacer estudios en pacientes, evidentemente con un número limitado de células, porque tenemos un número limitado de pacientes que podemos trabajar en un laboratorio como estos. La siguiente. Pero ya en el CENIAC, el Centro Nacional de Investigación y Atención de Quemados, tenemos todo un piso que es una unidad de biotecnología. La siguiente, donde pues tenemos realmente la capacidad para hacer diferentes tipos de tejidos con la idea de que estos ya vayan directamente a pacientes. La siguiente. Así que en áreas limpias como estas, que nos permiten condiciones de bioseguridad suficientes para llevar células cultivadas hacia pacientes. La siguiente. Y con equipamiento como lo que ya les mostraron. La siguiente. En áreas de cultivo, manipulación de células, con equipo muy sofisticado, muy caro, pero en instalaciones que nos permiten garantizar la bioseguridad de los pacientes, pues podemos dar ese salto de lo experimental a lo clínico sin poner en riesgo al paciente. La siguiente. Una más. Las áreas de evaluación de los tejidos también son importantes, se requiere también de equipo sofisticado, de personal altamente calificado, y bueno, pues con eso pretendo cerrar y decirles qué bueno que existen ya bancos de células, qué bueno que existe la posibilidad de usar esas células para tratamiento. Creo que llevarlo del concepto al modelo in vitro, al modelo experimental y al paciente se requiere de un proceso, se requiere de estar seguros de que no vamos a producirle un daño adicional al paciente que se está acercando con nosotros para que le resolvamos un problema, y requiere de esto, requiere justamente de tener un banco como el que tiene Bioeden y que podamos después utilizar esas células en laboratorios como estos para formar tejidos nuevos para los pacientes. La siguiente. Evidentemente esto requiere del trabajo de mucha gente, no quiero mencionar todos los nombres, pero la doctora Cristina Velasquillo, que es la investigadora principal del laboratorio y coordinadora, es una parte clave. Tengo la fortuna de que estén aquí varios de los investigadores, como Carlos, Ricardo, que están aquí y que bueno, están aprendiendo de lo que podemos hacer hoy con células troncales dentales para muchos proyectos que ya tenemos sometidos para hacer justamente uso de este tipo de células y de esta tecnología, y que bueno, pues trabajamos, la siguiente, como equipos multidisciplinarios con otras instituciones también de investigación para poder llevar a cabo todo esto que les he mostrado a lo largo de esta plática. La siguiente. Por supuesto, esto requiere de dinero. Hemos tenido la fortuna de contar con dinero de la Fundación Rua Ronte, por supuesto de CONACYT y de PAPIT de la UNAM. La siguiente. Muchas gracias y este es nuestro instituto. No sé si hay preguntas o comentarios. ¿Sí? ¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes. Pues muchas gracias por toda la presentación y la revisión, además de la evolución, que eso da mucha información a los que no estamos metidos en este campo, entonces nos ayuda mucho a comprender el proceso. Y una pregunta concreta. Yo soy genetista, estoy en Querétaro, he recibido pacientes o familias que tienen niños con parálisis cerebral infantil y me comentan que les han estado administrando células madre. No son del niño, vienen en un frasco que el doctor las toma de ahí y lo administra. Si usted nos pudiera comentar algo al respecto. Bien, desgraciadamente, y lo comentó el doctor Mike Byron hace rato, habemos países donde la regulación es muy laxa y donde, si no podemos decir que se permiten, muchas autoridades sí
pretenden ignorar que ocurren este tipo de cosas. Desgraciadamente tenemos gente con muchas necesidades, no solamente económicas, sino con patología de la pobreza, que son víctimas de la charlatanería que se ve por todos lados. Y desgraciadamente eso lo encontramos en México, y por eso es que yo he insistido mucho en que hagamos las cosas lo mejor posible, tratando de apegarnos a la regulación internacional. De que empezamos nuestros primeros estudios cultivando células a que hicimos el primer paciente nos tardamos 10 años, cuando demostramos que no íbamos a producir un daño mayor a ese paciente. Desgraciadamente muchos médicos, partiendo de la premisa de que no les van a hacer un mayor daño, pues vamos a hacerles lo que sea, a ver si pega. Y esa diapositiva de la rata a la mujer, pues pretende hacer eso. O sea, de lo que yo veo en un congreso a hacérselo a un paciente hay una brecha enorme. Y desgraciadamente aquí hay muchos médicos en nuestro país que no entienden o no les interesa entender eso por el beneficio económico. He tenido la oportunidad de hablar con algunos medios hoy en la mañana, y una de las cosas en las que he insistido es en que los esfuerzos de un banco como Bioeden se vienen abajo cuando pues alguien quiere usar esas células para algo, ni siquiera llega a cuasi experimental, es algo experimental en pacientes, y eso no se vale. Y eso sí tienen la fortuna de que sean células que puedan ser aisladas y preservadas como en un banco como este. En la mayoría de los casos, lo que está haciendo mucha gente es tomar sangre periférica o tejido de la médula ósea, la centrifugan y la inyectan, y dicen que le están inyectando células madre. Bueno, que en efecto en esa médula ósea habrá algunas células que sean precursores de células que pueden tener la capacidad de formar tejidos, definitivo. Pero de ahí a que sea un tratamiento con células madre dirigido a tratar una patología específica y que sepan cuál va a ser el resultado, hay un camino enorme, ¿no? Así que, pues sí, desgraciadamente nosotros somos uno de esos países donde esto pasa, y creo que la responsabilidad de todos nosotros, los que tenemos la oportunidad de subirnos a foros como estos, es el crear conciencia de que bien, estos esfuerzos que se hacen para crear compañías como esta, para crear laboratorios como el que nosotros tenemos, no son sencillos, requieren de un gran estudio, de mucho trabajo, de una gran inversión, por supuesto, con la idea de poder llevar tratamientos que sean accesibles a toda la gente, ¿no? Así que, bueno, desgraciadamente eso va a seguir pasando. Creo que nuestra responsabilidad es tratar por lo menos de informarle a la gente que eso no se debe hacer, por lo menos a los pacientes, porque nosotros seguirán tratando de lucrar pues, a partir de esta pobre gente que tiene la necesidad. Así que creo que es bien importante el tratar de crear esa conciencia. Gracias, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. En base a lo que usted dijo y a su experiencia, y de lo que estoy entendiendo, las células madres solamente funcionan si hay un soporte. O el hecho de que estén inyectadas intradérmica o que se inyecten intramuscular, ¿va a funcionar en el hueso? Me imagino que no. No va a llegar así. Si no está precondicionada la célula, pues se va a instalar en donde, como mencionó, en las células que estaban marcadas, ¿no? Esa es una pregunta. Y la segunda pregunta es, aquí nosotros que estamos fomentando con nuestros pacientes que aceptan lo de Bioeden, la crioconservación, yo tengo en el consultorio una pregunta muy frecuente. Bueno, y ya tengo mis células, ¿existe algún lugar de gente capacitada donde podamos acudir a que se hagan este tipo de, como es el caso de usted, o de algún dermatólogo o alguien que tenga capacitación, ya que todavía no hay una regularización, y evitar que nosotros mismos como dentistas que lleguen a manos de lo que comentó el doctor, a manos de te voy a inyectar y voy a abusar de que tienes parálisis facial, cáncer terminal, en fin, una serie de acontecimientos. Como seres humanos buscamos la solución que sea y estamos dispuestos a pagarlo.
Bueno, ya lo comentó el doctor Mike Byron antes que yo. Número uno, estos no son tratamientos para cáncer. Esto es otra historia, esto es medicina regenerativa y esto lo que pretende es formar tejidos nuevos que sustituyan un tejido que se lesionó o que está ausente. De hecho, las células madre dentales, según lo que entiendo por el doctor Mike Byron, la única capacidad que no tienen es de formar células de sangre. Y que quizá donde más se han utilizado las células madre obtenidas de médula ósea son los trasplantes de médula ósea para pacientes que tienen un problema en la producción de sangre, algunas leucemias o algunas anemias, y quizá es el mejor ejemplo donde las células de médula ósea se pueden utilizar para tratar de regenerar células sanguíneas. Eso no es, fuera de ese caso en particular, hoy existen pocas áreas en las que ya puede haber un producto vendible a un paciente para usar sus células madre, las de cordón umbilical o las dentales. Hay muchísimos trabajos experimentales, hay muchos ensayos clínicos. Para ustedes como odontólogos hay una página que se llama clinicaltrials.gov con B chica de Estados Unidos, donde pueden ver muchos de los ensayos clínicos o de los estudios que se están haciendo en pacientes con células madre y de muchos otros tipos. Pero la realidad es que todavía no hay un sitio donde con toda la certeza esas células que están almacenando hoy las pueden usar aquí en México para un tratamiento. Y no solo aquí en México, prácticamente en ningún país del mundo. Algunos sitios sí, como el doctor Papacho, que están utilizando estas células para reparar lesiones de hueso en cirugía maxilofacial. Bueno, esa es otra historia. Pero de ahí a que digan, yo quiero guardar mis células porque las necesito pasado mañana, no hay forma. De hecho, la idea justamente del banco es que puedan tener células de los niños para que en un futuro, si fuera necesario, las usen. Ojalá nunca sea necesario, ojalá sea como un seguro de vida o un seguro de gastos médicos que el mejor es el que no se usa, pero hay que tenerlo. Es una alternativa interesante donde podemos comprar un seguro a largo plazo probablemente para tener acceso a un tratamiento difícil en un futuro. Y yo creo que así es como hay que aconsejar a los pacientes. Es una inversión a futuro, no es una inversión para mañana, no es que abran las células del niñito que ya tiene una enfermedad para ver si el día de mañana me regresan las células y se las pongo y se cura mágicamente. No, eso no es real. Y eso creo que es bien importante, especialmente en un país como este, donde el nivel educativo de muchos de nuestros pacientes requiere que les dediquemos tiempo a explicarles eso. No vamos a venderles espejitos con tal de que lo compren y lo paguen. Creo que tenemos una gran responsabilidad de explicarles cuál es la función de un banco y que, a final de cuentas, probablemente enrolados en un estudio, en un protocolo de investigación, podrían tener acceso al uso de estas células para un tratamiento, pero no es una cosa que ya pueden ellos tener accesibles el día de mañana. No es una cuenta, no es una tarjeta de débito que le meto yo el dinero y mañana tengo acceso a ese dinero. No es así. Y creo que es bien importante hacérselo ver a los pacientes. Si me permites, Clemente, quisiera nada más complementar la parte de Bioeden. Nosotros contamos con un consejo médico para asesorar a nuestros pacientes. Es un consejo médico tanto en México como en Estados Unidos, en Inglaterra. En cada país donde está Bioeden hay un consejo médico. Y la idea es precisamente lo que decía Clemente y lo que decía Mike Byron, que es nosotros tenemos la responsabilidad de guardar las células de nuestros pacientes, checar que estas células están viables para terapia. Y no solamente eso, apoyar a los pacientes para su futura utilización. Entonces tenemos, obviamente no somos, omniscientes de todos los tratamientos que se están haciendo a nivel mundial, pero tenemos mucha información. Entonces siempre invitamos a nuestros pacientes y a nuestros dentistas que se acerquen a ver qué tipo de investigaciones están haciendo, cuáles son los tratamientos más actuales, más viables, más cercanos a nosotros, cuáles son los que están a ciertos años de distancia. Entonces, como no se puede contestar esta respuesta porque cada tratamiento tiene su propia historia, es importante que se acerquen con nosotros, los asesores, y siempre que hay preguntas de mayor nivel ya de búsqueda de tratamientos, nos
referimos a nuestro Consejo Médico Internacional para poder darle información precisa con los más altos estándares éticos, con el afán de ayudar a los pacientes, sin tener que vender algo que todavía no es factible, ¿no? Entonces, yo los invito siempre a que se acerquen a Bioden, que siempre van a recibir una respuesta científica y ética en relación a esto. ¿Sale? Tenemos una pregunta más y cerramos porque estamos ya sobre la hora. Gracias. Buenas tardes. Antes que nada quería felicitarlo por su excelente ponencia. Me gustaría hacer una pregunta acerca de los implantes artroscópicos en la rodilla. Me gustaría preguntarle si este modelo se puede reproducir en lo que es la articulación temporomandibular. Gracias. Bueno, sería muy interesante realmente, ¿no? Evidentemente, mientras vamos reduciendo la escala, el reto es adicional porque tenemos que tener gente muy capaz para hacer procedimientos artroscópicos en articulaciones pequeñas. No sé, probablemente valdría la pena intentarlo, ¿no? Como todo, habrá que buscar primero un modelo, tratar de ver si es factible y bueno, a partir de ahí se pueden diseñar incluso modificaciones a las técnicas originales para poder adaptarlo, por ejemplo, a otras articulaciones.